Hay lugares donde el viento parece llevar la memoria de los que ya no están. En San Martín de las Flores, ese viento se enreda en los pinos de la Peña de Lobos y baja a las casas como si alguien hubiese abierto una puerta a otra noche. La gente del pueblo camina más rápida cuando cae la tarde y evita hablar de ciertos nombres en voz alta. Los ancianos cierran las ventanas con un cuidado que a los forasteros les resulta excesivo. Antonio lo sintió la primera vez que llegó. No era solo el frío, era la manera en que el aire parecía contener la respiración. Si te quedas hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los testimonios que compartiremos. Deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y si conoces relatos similares. Quédate, escucha con calma. Apaga la luz si puedes. Esta historia pide que la escuches con los sentidos abiertos. Antonio había llegado a Tlaxcala con un equipaje ligero y un cuaderno lleno de preguntas. Llevaba años siguiendo pistas que la mayoría descartaba, señales a las que la policía daba vueltas, historias que aparecían en archivos polvorientos o en conversaciones a media voz en plazas del interior. Era metódico, revisaba mapas, cotejaba fechas, hablaba con médicos forenses y antropólogos cuando podía. Pero había algo en San Martín que no encajaba en su libreta de pruebas, la forma en que las historias, con los años, se atrincheraban unas sobre otras y empezaban a formar un tejido con más fuerza que cualquier testimonio aislado. La primera noche en el pueblo, Antonio se instaló en la pequeña posada que ocupaba la calle principal. Desde la ventana de su cuarto se veía la silueta de la Peña de Lobos, una mole de roca que en la oscuridad tomaba la apariencia de una boca abierta. En el comedor de la posada, junto a la estufa, encontró el primer hilo que lo llevaría a entender por qué los vecinos hablaban de ojos que brillaban y bastones tallados. Doña Guadalupe, una mujer cuya voz parecía haber sido afinada por el tiempo, lo recibió con la sobriedad de quien mide las palabras por su valor. Sus manos, manos de agricultora, con surcos de trabajo, sostenían una taza que olía a canela y a algo más viejo, a mezclum de rezos y resguardo. «He visto a esas mujeres», dijo ella sin vueltas. «No digo que todas sean malas, pero hay noches en que no parecen humanas. Vienen y se llevan lo que más duele. Hijos. Por eso los padres han aprendido a no dejarlos solos, por eso guardan espejos y tijeras en la cuna». Antonio le escuchó, tomando notas, pero su gesto era reservado. El investigador ya había leído las actas y visto las fichas. En los 90, una serie de muertes infantiles se había repetido con un patrón inquietante. Varias familias perdieron bebés que aparecían con marcas de aplastamiento, o simplemente ya no dormían y despertaban con el llanto en la cuna. Garganta y manchas en las sábanas. La policía había cerrado algunos casos por falta de evidencias. Médicos forenses habían hablado de posibles lesiones por aplastamiento o asfixia no intencional. Había además testimonios que hablaban de una figura femenina que entraba y salía de las casas sin ruido, de cabellos largos y un bastón con una cabeza tallada en forma de animal. Esos detalles no cabían fácil en una hipótesis puramente criminal, encajaban, en cambio, en el tejido de una creencia que mezclaba temor y sobrevivencia. ¿Cómo se llama eso aquí?, preguntó Antonio una tarde mientras cruzaban la plaza. Doña Guadalupe miró al frente, al borde del silencio. Algunos lo llaman Tlahuelpuchis, dijo despacio. Otros dicen Tlahuelpuchi. Cada barrio tiene su palabra. Para nosotras, la diferencia no importa tanto como saber qué traer para proteger a los chiquitos. El nombre mismo parecía vibrar en el aire. Antonio anotó las variantes, Tlahuelpuchis, Tlahuelpuchi, Momet Copinqui, como una figura que a veces aparecía en relatos más antiguos, una entidad que los mayores mencionaban en generaciones anteriores, como quien recuerda un viejo refrán. Los nombres eran mapas, Antonio ya lo sabía, los sinónimos señalaban capas de memoria, adaptaciones del miedo a distintas épocas. Su trabajo tomó una forma práctica, montó un campamento base en la casa de Francisco, un hombre joven que estaba decidido, después de una pérdida, a no permanecer inmóvil. Francisco le abrió su hogar con la urgencia de quien necesita respuestas. Allí Antonio instaló cámaras de visión nocturna, micrófonos con sensibilidad para captar sonidos subsonantes y un pequeño equipo de registro donde poder clasificar testimonios y documentos. No era solo curiosidad,
Había un compromiso moral en su investigación, entender para prevenir, descubrir para advertir. Las entrevistas marcaron el ritmo de las primeras semanas. Padres que hablaban con voz contenida, mujeres que no miraban a cámara y preferían contar en voz baja, ancianos que repitieron la misma historia con pequeñas variaciones pero con idéntica gravedad. Una madre recordaba cómo su bebé se acurrucaba con dificultad, como si algo empujara la respiración. Otra contaba la sensación de un peso en la cuna, la madrugada en que despertó y encontró el cobertor arrugado como si alguien hubiera pasado las manos con prisa. Casi nadie quiso mencionar la palabra bruja sin antes ponerla bajo un velo de eufemismos. Antonio notó que cuando la conversación se volvía demasiado amarga, doña Guadalupe se limitaba a decir: «Hay costumbres que se guardan para protegerse». Entre los archivos que le entregaron, Antonio encontró una hoja amarillenta fechada en 1994, una nota de un padre que había escrito su versión en su propio puño y la había dejado en la iglesia. Decía, sin florituras, que la desaparición de su hijo no había sido un accidente. La letra, firme y temblorosa a la vez, describía una sombra que rozó el colchón y una canción apenas susurrada en náhuatl. Los detalles lingüísticos se repetían en muchos relatos: cantos, un bastón tallado que tocaba el suelo con ritmo, ojos que brillaban. En la penumbra, era improbable que un cuento sobreviviera tanto tiempo sin mutaciones. Sin embargo, la recurrencia de ciertos elementos lo hacía interesante desde un punto de vista investigativo. Hubo un episodio que Antonio guardó con especial cuidado. Fue la noche en que Francisco y varios jóvenes del pueblo, armados con antorchas y una determinación férrea, decidieron internarse en un sendero hacia la Peña de Lobos. No buscaban venganza, buscaban pruebas. Llevaban cofres con mantas, espejos y tijeras, objetos que la tradición recomendaba para hacer retroceder a la criatura. Antonio no compartía la superstición, pero acompañó el recorrido. Quería comprender la dinámica social, ver cómo el saber popular se mezclaba con el acto desesperado de proteger a los propios. El sendero era un embudo de humedad y raíces. Las antorchas proyectaban largos dedos de luz que apenas rasgaban la oscuridad. Al avanzar, Antonio sintió la presencia de observadores que no eran humanos. La quietud de los animales que se habían apartado, la manera en que la oscuridad parecía compactarse. Francisco habló en voz baja, casi a modo de consigna, y explicó que en ciertos recodos hallaron restos de pequeñas ofrendas, hilos, papelitos, objetos brillantes. «No es solo que alguien haga daño», murmuró. «Es que hay algo más viejo aquí, algo que se alimenta de descuidos». A mitad del trayecto, encontraron una pequeña cueva, cuyas paredes tenían una capa de hollín y pequeñas marcas trazadas con punzón. En su interior había un lugar donde alguien había prendido fuego recientemente. No era mucho, apenas brasas, pero el olor a resina y a piel quemada flotó lo suficiente para que Antonio apretara la mandíbula. Sobre una roca, un bastón tallado yacía apoyado, con la forma de una cabeza animal, rasgos exagerados, ojos ahuecados y una veta en la madera que parecía sangre seca, aunque los exámenes posteriores no mostrarían nada punible en términos convencionales. Francisco lo recogió como quien releva una bandera. «Si esto es un símbolo, es nuestro mejor primer hallazgo», dijo. «No lo toques sin guantes». Antonio fotografió, midió, tomó muestras de la base con sumo cuidado. El bastón sería un punto de encuentro entre la etnografía y la ciencia. En el laboratorio improvisado, los análisis no mostraron rastros de sustancias rituales prohibidas ni compuestos extraños. La madera era de encino quemado y la pátina, antigua. Sin embargo, lo que los exámenes no podían decir era la intencionalidad que la comunidad atribuía al objeto. Para ellos, el bastón era prueba de que alguien o algo había ejercido autoridad en ese lugar. La narrativa del pueblo y la revisión científica brillaban en contrastes. La evidencia física era modesta, casi tenue. La convicción colectiva, en cambio, era implacable. Antonio empezó a sentir, con mayor claridad, la tensión entre dos verdades, la que se demuestra con pruebas laboriosas y la que pesa en los cuerpos y en las noches de los vivos. A veces, las dos coincidían en detalles menores que, sumados, trazaban una constelación inquietante. Una madrugada de abril, cuando el calendario marcaba el 29 y el 30 como noches consecutivas de vigilia, Antonio dejó instalado un sistema de visión nocturna en el claro frente a la Peña de Lobos.
Era una noche sin luna, y el cielo estaba cargado de nubes que tragaban la luz. Los micrófonos estaban calibrados para captar respiraciones, crujidos y cualquier crujir de hojas que se saliera del patrón habitual. Puso 2 cámaras con infrarrojos a diferentes ángulos. Un sensor de movimiento alimentaría la grabación. Se sentó en la furgoneta, con una manta y una taza humeante, y esperó. La espera, dijo luego, era una pesadilla de detalle. Cualquier sonido inocente se transformaba en sospecha. Alrededor de la 1:30, un sonido leve alteró la calma. Algo, a cierta distancia, raspó una rama. Era un movimiento que tenía la cadencia de huellas cuidadas, de pasos que sabían evitar crujidos. La primera cámara se activó. No se veía nada con claridad, solo la noche convertida en grises, hasta que, en el segundo clip, una forma oscura atravesó la escena. No tenía contornos humanos definidos, más bien parecía una sombra que deslizaba su propia sombra. Un brillo leve, como el reflejo de ojos, parpadeó en la penumbra. Antonio no respiró. El sensor entregó un archivo corto, 10 segundos que más tarde, al revisar, le provocarían una zozobra difícil de explicar. ¿Lo ves?, preguntó Francisco cuando Antonio le mostró el clip en la mañana. Ahí, en el segundo 4. Antonio repitió la imagen en su tablet. La visión era borrosa. La calidad no permitía señales concluyentes. Sin embargo, el patrón de movimiento no coincidía con el de un animal conocido. Había una deliberación en cómo se desplazaba, una sensación de que quien fuera conocía la topografía mejor que ellos. Y esos ojos, no destellos de luz ordinaria, sino un resplandor contenido, como si algo interior brillara. No era la primera vez que Antonio veía pruebas que desafiaran la expectativa científica. En su carrera había encontrado fraudes, coincidencias y errores de medición. También había hallado instancias donde la acumulación de testimonios hacía más probable que algo aconteciera más allá de una explicación simple. Aquí había una conjunción peligrosa: la tradición que enseñaba remedios y protecciones, la comunidad que actuaba en consecuencia, y una evidencia tecnológica que, aunque inconclusa, sugería una presencia. En los días siguientes, los testimonios se hicieron más íntimos. Marcela apareció en la historia como un nombre que la gente no pronunciaba sin un estremecimiento. Algunos la recordaban como una mujer que había vivido a las afueras del pueblo. Otros hablaban de su regreso, años después, con ojos distintos. Un anciano habló de haberla visto sentada junto al río, peinando un cabello que no terminaba de secarse. Una vecina comentó que Marcela había tenido un bebé que murió prematuro y que desde entonces su mirada había cambiado. Antonio buscó documentos, partidas, registros. Marcela existía como registro civil, con algunas inconsistencias en las direcciones y periodos en que desaparecía de los listados. Los datos no eran prueba de culpa, ni de nada sobrenatural, pero dibujaban una figura que la memoria popular había moldeado con dolor. Una tarde, mientras revisaba archivos, Antonio recibió la visita de una mujer mayor que había sido amiga de Marcela en la juventud. Se llamaba Doña Matilde. Sus recuerdos eran fragmentos que se ensamblaban en imágenes. Una joven que se destacaba por su habilidad para curar con infusiones, por su capacidad de oír llantos en la lejanía. Con los años, la percepción fue cambiando. La misma destreza para intervenir en la vida se transformó en sospecha. Si puedes tocar la frontera entre la vida y la muerte con las manos, te miran con cautela, dijo Matilde, como si narrara una ley no escrita. Antonio sintió el peso humano de todas esas historias. No era un rompecabezas frío, era un tapiz de pérdidas. Comprenderlo implicaba no reducir a metáforas a las familias afectadas. Por eso, cuando el pueblo decidió actuar colectivamente y organizar una noche de vigilancia y protección, él no se limitó a observar, participó. No con rezos, sino con la convicción de que la presencia humana, organizada y alerta, podía incidir en los eventos. La noche en que quemaron parte de lo que llamaron la guarida fue un momento de clímax colectivo. Los jóvenes que habían encontrado restos antiguos reunieron lo que consideraron pruebas, telas, una pieza de metal con marcas rúnicas y el bastón tallado que Francisco había guardado. No había intención de violencia hacia personas, sino el intento de destruir símbolos que, en la mente de la comunidad, alimentaban la calamidad. Encendieron hogueras pequeñas y alrededor de las llamas hicieron rondas. Antonio observó desde un punto cercano. La luz del fuego les daba un color antiguo a las caras. Algunos rezaban, otros gritaban.
Cuando las llamas consumieron la tela y parte de la base de madera, un silencio profundo descendió. Fue un silencio que parecía esperar una respuesta. Y la respuesta llegó en forma de un sonido lejos, en la peña. Un ulular que no era de ave, sino una nota larga que pareció atravesar el aire como un reclamo. El destello de la hoguera llegó hasta las piedras. Entonces, algo cambió en la noche. La sensación de vigilancia se hizo abierta. No hubo aparición directa en medio de la gente, pero la quietud de los animales cercanos se transformó en retirada. Algunos aseguraron haber visto una figura danzante en la línea de árboles, una silueta que desapareció en la espesura. Otros dijeron que oyeron el repiqueteo de un bastón contra roca, como si alguien, desde la distancia, devolviera lo que ellos pretendían borrar. Antonio, con la mente todavía científica, comenzó a entender otro tipo de riesgo. La acción colectiva sin regulación puede provocar reacciones que la comunidad no controla. Prendieron fuego a objetos que para ellos representaban mal, quizá lo hicieron con la intención de sanar. Pero también es posible que, al tocar aquello que funcionaba en un sistema de creencias, hubieran activado mecanismos de defensa que no comprendían. Al regresar a la casa de Francisco, Antonio miró el bastón que había quedado fuera de la pira, salvado por manos rápidas. No era solo un objeto, era un punto de conexión entre personas, historias y, quizás, algo que no encontraría en sus manuales. Esa noche no hubo víctimas nuevas, pero el pueblo despertó con la sensación de que la frontera se había movido un poco más cerca. Más adelante, cuando Antonio revisó el metraje de las cámaras, notó que en la hora en que el fuego consumía la tela, una de las grabadoras captó una forma humana que se acercó a la línea del incendio y luego se volvió, de espaldas, hacia la peña. El clip mostraba una figura alta, con un movimiento deliberado y un sonido de bastón marcando compás sobre la piedra. Los expertos en imagen hablaron de distorsiones por calor y de pareidolias. Los que vivían allí hablaron de la figura y de la manera en que los ojos parecían brillar al reflejo del fuego. La evidencia, otra vez, no otorgaba certeza absoluta, pero alimentaba una inquietud extendida. Antonio tuvo que elegir su postura ante lo que iba encontrando. Mantener una distancia crítica o inclinarse a la posibilidad de lo inexplicable. Su entrenamiento le pedía cautela, su humanidad le pedía empatía. En esas noches de revisión de archivos, entraron llamadas de padres que pedían consejo práctico. ¿Cómo proteger la cuna? ¿Qué hacer cuando un niño despertaba con el llanto interrumpido por el sonido de alguien que no respiraba? Antonio recomendó medidas sensatas: vigilia comunitaria, atención médica constante, registro de cualquier hallazgo. Pero sabía que las medidas técnicas solo cubrían la parte visible del problema. La otra parte, la que hablaba de ojos que brillan y bastones que marcan compás, exigía otra respuesta, de tipo cultural y emocional, que las instituciones no ofrecían fácilmente. Sin embargo, la investigación también dejó espacio para algo que Antonio no esperaba: la belleza triste de las mujeres que, en otros tiempos, habían sido destinadas a sanar. Marcela, en relatos que emergían como ecos, no siempre apareció como monstruo. En ocasiones, las mismas voces que la temían recordaban curaciones, consuelos al borde del río, palabras dichas al oído que amansaban el llanto. Esa dualidad es la que complicaba cualquier juicio sencillo. ¿Dónde empieza la desesperación y dónde termina la acusación? ¿Cuánto de la violencia proyectada en la figura de la mujer que se dice cercana a lo otro es en realidad una manera de explicar la fragilidad humana ante la muerte? La tensión entre lo humano y lo colectivo, entre la necesidad de protección y la búsqueda de culpables, tomó mayor fuerza cuando apareció en escena algo que no cabía en la categoría de rumor: un objeto personal de un niño hallado lejos del pueblo. Una mantita con un bordado único, que pertenecía a un bebé desaparecido años atrás, apareció en un lugar de la peña al que solo se podía llegar desde una senda que pocos conocían. La mantita estaba limpia de signos visibles, pero su hallazgo reabrió heridas. Francisco la tomó con manos que temblaban. Antonio la fotografió y la ingresó al registro. No era una prueba concluyente de que alguien hubiese llevado el niño allí, pero para la comunidad fue una confirmación. En la madrugada que siguió a ese hallazgo, Antonio decidió revisar de nuevo los archivos de 1994. Había un patrón.
Las desapariciones solían ocurrir en noches de cierta humedad y viento cambiante, y siempre había, en los relatos, un elemento que no pertenecería a la vida cotidiana, la sensación de que algo observaba. Esa sensación era una experiencia colectiva que los investigadores forenses raramente registraban en papeles oficiales, pero que en palabras de los ancianos tenía valor preventivo. Había, dijo doña Guadalupe una vez, un conocimiento práctico. Cuando el campo se queda sin canto de grillos, es que algo no está bien. Antonio tomó nota. La ciencia podía aprender de esos signos, aunque no pudiera explicarlos inmediatamente. La historia avanzaba con una mezcla incómoda de evidencia y fe práctica. Antonio se encontró en medio de una comunidad que exigía respuestas y en medio de unas pruebas que resistían una explicación única. Tomó la decisión de permanecer. Sabía que su papel no era dictar veredictos, sino ordenar la información de modo que pudiera servir a la protección de los más vulnerables. Sabía también que, en ese equilibrio, decidió tomar postura. No para dar un dictamen sobre lo sobrenatural, sino para reducir la vulnerabilidad humana. La noche en que instaló una cámara más, justo al borde del claro, una sensación distinta le recorrió la nuca. No era miedo turbador, sino un reconocimiento. Algo, allá afuera, parecía responder a su persistencia. Ajustó la lente, revisó la batería y dejó la cámara grabando con la esperanza de captar, esta vez, algo más que un parpadeo. Se sentó bajo un árbol, con el cuaderno a mano, y pensó en las historias de Marcela, en los nombres que se repetían, en la manera en que la comunidad aprendía a leer el riesgo como quien lee el tiempo. Cuando, en la madrugada, la cámara registró un movimiento, nadie pudo haber dicho aún qué significaría. Solo había un archivo, un par de frames en los que un brillo emergía detrás de las ramas y una silueta se inclinaba hacia la luz, como si observaba a los humanos que miraban. Antonio comprimió el archivo y lo guardó. Sintió, por primera vez, que la investigación ya no era solo una búsqueda de pruebas externas, era una conversación con algo que llevaba mucho tiempo observando al pueblo. La noche cerró con la quietud habitual, pero con una tensión nueva en el aire. Algo había respondido al fuego y a la vigilancia. Ahora restaba entender si la respuesta sería un aviso, una retirada o el inicio de otra cosa. Antonio lo sabía y sin dramatismos tomó nota. Había cruzado un umbral que lo obligaba a no actuar solo con la fría distancia del perito. Lo que venía pedía escucha, prudencia, y sobre todo, el respeto por una comunidad que llevaba años aprendiendo a proteger a sus niños con lo que tenía. En la mañana siguiente, cuando revisó el clip en la tienda de Francisco, José, el técnico del pueblo, pronunció algo que dejó a todos en silencio. No es un animal. Tampoco es una persona común. Mira cómo se inclina, como si supiera que la cámara le ve. Antonio repitió la escena una vez, 2 veces. Entre los ficheros y las notas, la sensación se volvió más áspera. Estaban frente a una encrucijada. Comprenderla implicaría adentrarse en la Peña de Lobos con más cuidado, con más voces reunidas y con una idea clara de lo que buscaban. Pero en el fondo, Antonio y los demás sabían que las respuestas podían abrir puertas que no deseaban atravesar. La investigación continuaba, y con ella la tensión en San Martín. Algunos vecinos propusieron sellar la cueva. Otros intentaron entrevistas con curanderos de pueblos cercanos. Algunos jóvenes hablaron en voz alta sobre hacer vigilancia nocturna permanente. Antonio, por su parte, empezó a preparar un informe que no solo documentara hechos, sino que también recogiera las prácticas culturales de protección y, sobre todo, recomendara acciones concretas de salvaguarda. Sabía que, para que el relato sirviera, debía balancear la imagen, mostrar la evidencia material y respetar la memoria de los que habían sufrido. Aún quedaban piezas sin encajar: la mantita, el bastón, los destellos en la noche. Y la pregunta que ninguna cámara podía responder por sí sola: ¿qué era exactamente lo que la gente del pueblo llamaba Tlahuelpuchis? Antonio se tomó un momento para escribir en su cuaderno con letra apretada: no buscar la monstruosidad para condenar, sino la lógica de la creencia para proteger. Esa nota, en su sencillez, marcó el rumbo de lo que vendría.
Porque en San Martín de las Flores no se trataba solo de probar algo frente a la duda científica, se trataba de aprender a convivir con un miedo que se había vuelto real, palpable y que reclamaba medidas humanas. Y en esa convivencia, la línea entre la investigación y la superstición empezaba a borrarse con la misma lentitud con que la peña de Lobos devora la luz de las antorchas. Cuando el sol se ocultó aquella noche, Antonio encendió la cámara otra vez. Sabía que lo que pudiera aparecer sería interpretado de muchas maneras, por la ciencia, por la creencia, por el recuerdo. Sabía también que para los padres y para los niños del pueblo, cualquier evidencia, por débil que fuera, significaba algo sólido, la necesidad de estar alerta, de proteger, de no dejar a los más pequeños solos. Por primera vez, la investigación dejó de ser un ejercicio individual de curiosidad para convertirse en una obligación compartida. La cámara grabó. En el monitor del laboratorio, la noche se tornó una película de grises. Y hacia la medianoche, un parpadeo irregular apareció en el borde del encuadre. 2 puntos de luz, separados por un espacio humano. Luego, como si alguien tirase de un hilo invisible, una figura se perfiló brevemente contra la roca. No era clara, pero su gesto fue suficiente para que las manos de Antonio se apretaran alrededor de la taza. No sabían aún qué significaría aquello, pero la sensación en el pueblo cambió. Ya no era solo miedo, era la certeza de que la vigilancia había obtenido una respuesta. Mientras Antonio comprimía los archivos y anotaba la hora exacta, una intuición simple la atravesó, que habría que contar esto, pero con cuidado. Revelar demasiado podría despertar la curiosidad de los que no debían entrar al lugar. Callar demasiado podría dejar vulnerables a quienes necesitaban saber. Afuera, la peña de Lobos permanecía inmóvil. Dentro del monitor, la figura se desvaneció. En la casa de Francisco las conversaciones cesaron por un momento, como si todos escucharan algo a la vez. Un sonido que venía desde la ladera, un repiqueteo sordo que podría ser bastón o podría ser solo piedra. Nadie se atrevió a asegurarlo. Antonio guardó el archivo, apagó los equipos por un rato y salió a respirar. En la noche, la comunidad, la tradición y la investigación seguían entrelazadas, sin resolución definitiva. Lo que nadie imaginó entonces fue que esa grabación sería solo el comienzo de una sucesión de eventos que obligarían a preguntas más duras y a acciones más arriesgadas. Pero esa es otra historia que, por ahora, se mantiene en la penumbra de la peña, esperando ser contada. Se formó una pequeña comitiva. No fue el pueblo entero, ni la prensa que algunos, temiendo desatar algo peor, intentaron mantener fuera. Fueron los que podían decidir con cierta responsabilidad. Francisco, que conocía cada sendero de la ladera. Doña Carmen, la partera que siempre hablaba en voz baja de los antiguos pactos. Lucía y Jorge, 2 jóvenes que habían pasado las últimas semanas patrullando, y el cura, padre Mateo, que no quería que la gente confundiera pavor con culpa. Antonio, con la cámara en una bolsa cubierta por una manta vieja, caminó detrás de ellos sin pretender dirigir la acción. Llevaba su cuaderno y la nota que había escrito la noche anterior. No buscar la monstruosidad para condenar, sino la lógica de la creencia para proteger. Subieron por la vereda que bordeaba la peña de Lobos. El viento, que venía del valle con olor a romero y a tierra removida, se pegaba a la piel como una advertencia. La roca, a contraluz, parecía una boca que tragaba los últimos resplandores del día. Francisco habló poco. Sus pasos eran precisos y medidos, como si la ladera le hablara y él supiera entenderla. Lucía llevaba una linterna potente, Jorge una cuerda y un destornillador que había jurado usar por si acaso. Doña Carmen, en cambio, caminaba sin prisa, murmurando algo que no era oración ni conjuro, quizás una mezcla de ambas, una receta antigua de palabras para calmar lo que no puede nombrarse. Llegaron a la entrada de la cueva sin alboroto. La boca de la peña no tenía nuevo movimiento aparente. La grava arrastrada por los pies quedaba en calma, como si nada hubiera pasado. Antonio encendió la cámara por un instante para comprobar la batería. Un ultraleve parpadeo en la pantalla lo devolvió a la imagen de la noche anterior. 2 puntos de luz, una forma. Respiró y guardó el aparato. Habían acordado 2 reglas: no llevar más personas de las estrictamente necesarias y no divulgar lo que encontraran hasta haberlo entendido entre ellos.
Doña Carmen se adelantó y, con manos que conocían tanto la hierba como las heridas, dejó sobre la piedra una pequeña copa de barro con agua y una ramita de llantén. A su lado puso una moneda vieja, no por valor monetario, dijo, sino para que el paso entre mundos tuviera algo que pagar. Padre Mateo se inclinó, sin imponer, y dejó una pequeña vela. No hubo fanfarria, ninguno quería demostrarle al posible visitante que la estaban llamando. Era, más bien, una señal de respeto. Si algo vivía allí porque así se había querido por generaciones, que al menos supiera que se le reconocía. Atravesaron la sombra. La cueva tragó la luz de sus linternas y pareció agrandarse. El olor cambió. Ya no era solo humedad, sino algo más antiguo, como un aroma a ceniza fría y a lana guardada. A cierta distancia del ingreso, la falta de eco los obligó a hablar con voces bajas. Francisco señaló con el pie un pequeño montículo de tierra removida. «No estaba ayer», murmuró. Lucía se inclinó y encontró la esquina de tela, la mantita que todos recordaban. La fingida tela estaba cubierta de polvo, pero era la misma puntilla y los hilos coloreados que la vecina del barrio había mostrado en la plaza, aquellos que habían hecho llorar a las madres. La mantita estaba colocada con cuidado, doblada sobre una piedra lisa. Nadie la había tocado. Antonio la tomó con guantes. La tela conservaba un leve olor a lavanda y a humo. Había, cosida en un borde casi invisiblemente, una pequeña figura bordada, un animal que ninguno reconoció al instante. No era un perro, no era un lobo, tenía un hocico fino y 3 puntas en la cola. Doña Carmen frunció el ceño y pronunció una palabra en náhuatl que fue apenas un susurro para los demás: Tlahuel. El aire pareció más denso. Tras la mantita, y como si alguien hubiese querido que la encontraran, había otra cosa. Un bastón, delgado, cincelado con valles y surcos donde se adivinaban pequeñas marcas. El bastón no era rústico ni reciente, parecía antiguo, trabajado a mano con paciencia. Jorge, con la mezcla de temeridad y ternura de los jóvenes, rozó la punta. Cuando sus dedos rozaron la madera, un sonido mínimo recorrió la cueva. Un repiqueteo como de piedra contra piedra, pero tan leve que pudo existir solo en la imaginación de Antonio. Todos se miraron. «Si esto es una broma», dijo el padre Mateo con voz que intentaba ser firme, «no es de buen gusto. No es broma», contestó doña Carmen, sin alzar la voz. «Es una ofrenda». Ella miró a Antonio con ojos que ya no cabían en ellos la misma prudencia. «Alguien o algo la ha devuelto. Es un buen signo y un mal signo», añadió. Francisco palmeó la roca con cuidado. Alguien ha entrado y ha salido. No queda huella de arrastre, pero esto no está hecho para que lo toque el viento. Antonio encendió la cámara otra vez, no para la audiencia del pueblo ni de los curiosos, sino para sí, para tener un registro que mostrara, a la vez, respetara aquello que acababan de encontrar. Grabó la mantita, la moneda, el bastón. Grabó las manos de la gente que las tocaba con cuidado. Grabó por último una pared al fondo donde la roca presentaba una serie de manchas oscuras que, al acercarse, se parecían a manos pequeñas pintadas en carbón, dispuestas en círculo. Nadie habló por un minuto. El eco de sus propios latidos les ocupó la cabeza. Lucía, temblando un poco, señaló algo más a la izquierda. Más abajo, en la tierra, se veía una huella. No una huella humana del todo. Tenía dedos demasiado alargados y un talón ancho, como si hubiera sido hecha por una bota fuera de lo común. La huella estaba fresca, la grava apenas cede, y a su lado una cadena de pequeñas pisadas que desaparecían hacia la pared, como si el caminante se hubiera encogido o hubiera trepado. ¿Rastro de animal?, preguntó Jorge. Animal no, dijo Francisco con la certeza que le daba la edad. Es hombre o mujer, o eso finge, pero no es de por aquí. Antonio acercó la cámara y aumentó el enfoque de la huella. En la pantalla se apreciaban unas ligeras marcas, como si algo afilado hubiese raspado la piedra, símbolos o letras que ninguno de ellos supo leer. Lucía, que había estudiado algo de historia local, murmuró: «Mi abuelo hablaba de una lengua que nadie ya usa. Decía que algunos símbolos se dejaban para que los que saben puedan leer,
pero no sé leerlos. Entonces tendremos que traer a alguien que sepa, dijo Antonio en el mismo aliento en que pensaba en las implicaciones. Traer a un extraño implicaría divulgar, y divulgar podía convertir la peña en atracción. No obstante, no saber era también un riesgo. Los desconocidos podían volver, y quizá no con respeto. Mientras hablaban, un sonido más cercano se coló desde el final de la cueva. Un golpe seco, como si alguien dejara caer una piedra. No muy lejos de ellos, un eco que no era eco respondió, como si alguien, en la penumbra, golpeara una vez con un bastón y esperara una respuesta. Lucía contuvo el aliento y posó la mano en el hombro de Jorge. Ninguno de los dos estaba preparado para correr y ninguno quería dar la impresión de miedo. «Alguien nos observa», dijo doña Carmen, «o nos permite observar». Decidieron no avanzar más esa noche, recogieron la mantita En una bolsita de tela, el bastón en una funda improvisada. Padre Mateo, contra su costumbre de evitar ritos, tomó la vela que había dejado y encendió otra pequeña llama ante la pared de manos pintadas. Rezó en voz baja, y sus palabras funcionaron como puente entre lo que era miedo y lo que era memoria. Al salir, cerraron la cueva con una cuerda que no impediría la entrada de nadie, pero serviría a su propósito: que aquel lugar no quedara desnudo frente a cualquier transeúnte irresponsable. Bajaron en silencio hacia el pueblo con las pruebas en manos. La noche, que había comenzado con el rumor de la ladera, se volvió espesamente expectante. En la plaza, algunas luces todavía ardían en las casas. Una madre barría la puerta como si el movimiento fuera capaz de alejar la incertidumbre. Cuando el grupo se disolvió, cada uno volvió a su casa con un peso distinto. Antonio se acordó de la frase que había escrito y la repitió en su cuaderno: no buscar la monstruosidad para condenar, sino la lógica de la creencia para proteger. Hoy, esa lógica pesaba más. Había vestigios humanos, acaso rituales, acaso trampas. La noticia no tardó en llegar, pero no como una explosión de curiosidad, sino como un murmullo sostenido: que los mayores habían encontrado la mantita, que había marcas antiguas en la roca, que el bastón tenía trabajo de mano. Ese murmullo despertó en el pueblo un instinto protector, y al mismo tiempo una división que nadie podía todavía medir. Algunos pedían cerrar la cueva con piedras y silencio. Otros proponían iluminar la peña permanentemente y organizar turnos de vigilancia. Entre medias, Antonio sabía que existía una tercera vía: investigar con respeto, traer a alguien que entendiera los símbolos y, sobre todo, cuidar a quienes más podían sufrir con la verdad o con la mentira. A la mañana siguiente, cuando el sol rompió la sierra, apareció en la entrada del pueblo una mujer que nadie esperaba. Venía con un maletín de cuero y un rostro que parecía marcado por caminos largos. Se presentó como Elena Cruz, antropóloga de la Universidad Regional. Dijo que había oído rumores en la estación de autobuses y que aquella palabra que había oído, Tlahuelpuchis, le había resultado lo bastante singular como para merecer una visita. No llevaba cámaras de prensa ni grandes equipos. En su maletín había cuadernos, tinta y una paciencia que se adivinaba honesta. Antonio la miró con la cautela de quien ha aprendido que la curiosidad ajena a veces es una tormenta. Doña Carmen la miró con los ojos entrecerrados como quien reconoce si la mano del viajero trae bendición o profanación. Francisco la observó como quien decide si deja pasar un perro por la alameda. Padre Mateo, por su parte, le ofreció la hospitalidad de la iglesia y una taza de café. «Si va a quedarse», dijo doña Carmen, «debe saber que aquí no nos gusta que nos enseñen cómo creer. Quien entra al sitio de la peña debe hacerlo con las dos manos limpias, una para la ciencia, la otra para pedir permiso». Elena sonrió con la paciencia de quien ha escuchado ese tipo de advertencia muchas veces. «Vengo a aprender», respondió, y en ese aprender, Antonio creyó percibir el inicio de algo que podía ser la alianza que San Martín necesitaba. Partícipes de fuera que no vinieran a llevarse la historia, sino a ordenarla. Pero también sabía que la presencia de Elena podía ser el faro que atraería ojos menos respetuosos. Había que decidir cómo, cuándo y con quién compartir las escenas de la noche en que la cámara había mostrado dos puntos de luz. La cámara, en el laboratorio de Antonio, contestaba a esas preguntas con silencio. En la pantalla la figura que se había perfilado contra la roca la noche anterior parecía ahora un disco de incógnitas.
Antonio pasó las horas viendo y repasando, buscando en los fotogramas detalles que le dieran una cara o una explicación racional. En un recuadro, entre el pixelado y la sombra apareció una cosa que le heló la sangre. Una mano, más delgada que la de un adulto, se apoyaba en la pared de la cueva. No estaba marcada por huesos rotos ni por suciedad a la ligera. Tenía una cicatriz, fina, en la palma, forma de media luna. Antonio apagó la pantalla y dejó la taza de café intacta. Esa cicatriz la reconocía, se la había visto a una mujer del barrio, una mujer que años atrás había perdido a un hijo y que solía ir a la peña a llorar en soledad. Antes de que pudiera reunir fuerzas para hablar con ella, alguien tocó la puerta del laboratorio. Era Lucía, con las manos aún manchadas de tierra y un papel en la mano. «He hablado con mi abuelo», dijo sin más preámbulos. «Él dice que había gente, hace mucho, que cuidaba la ladera por una promesa. Dijo que se les llamaba los custodios, y que los custodios tenían una señal, un lunar en forma de media luna en la mano». El corazón de Antonio dio un vuelco frío. Las piezas, que hasta ahora se habían tocado con timidez, empezaban a acoplarse en una figura que ninguno hubiera querido completa. Porque si la mantita y el bastón eran ofrendas, y la mano con la cicatriz era signo de pertenencia, entonces no estaban ante una mera superstición oportunista, sino frente a un hilo que atravesaba generaciones. Las preguntas se multiplicaron. ¿Quiénes eran esos custodios? ¿Por qué alguien había dejado la mantita ahora? ¿Buscaban ayuda, venganza, consuelo? Antonio miró la grabación otra vez, con la determinación de quien entiende que revelar sin orden puede ser violento. Decidió, con la cautela aprendida en noches de soledad frente a la pantalla, que la siguiente reunión no sería en el laboratorio ni en la plaza. Sería en la casa de la mujer con la cicatriz, bajo techo y con las palabras justas. Porque había verdades que se deben nombrar con la boca abierta. Abierta y la mano en el corazón. Y mientras se dirigía a la casa de la mujer, la Peña de Lobos quedó, por primera vez desde que recordaban, en calma expectante, como si la montaña misma contuviera la respiración, aguardando el momento en que los vivos decidieran qué hacer con lo que había vuelto a la superficie. La puerta se abrió antes de que Antonio tuviera tiempo de llamar. La casa era una caja baja de paredes desconchadas y un olor profundo a guiso y a salvia quemada. La luz llegaba desde una sola bombilla, amarilla y temblorosa. En el umbral, la mujer con la cicatriz sostenía un paño sobre el regazo como si fuera una promesa envuelta. Tenía los cabellos recogidos en un moño descuidado y los ojos hundidos por el tiempo. Cuando sonrió, si es que eso fue una sonrisa, la media luna de su palma brilló apenas. Tomaría la forma de una señal vieja, trabajada por tantas manos que ya no parecía herida, sino marca de algo que había sido necesario. «Pase», dijo con voz rasposa. «Si trae preguntas, que no vengan con hambre de fama. Aquí comemos verdades y pan». Antonio dejó la taza de café sin beber y cerró la puerta detrás de él. Lucía estaba junto a él, más quieta de lo habitual, con los dedos apretados alrededor de un cuaderno. Padre Mateo se había quedado fuera, prefería hablar desde el portal, con la sotana recogida y el gesto circunspecto de los que han aprendido a entender los silencios. Dentro, la casa olía a caldo de hueso y a la madera húmeda de los armarios. Sobre la mesa, la mantita que se había encontrado en la peña reposaba sin estrenar, como si aún esperara que alguien la reclamara. La mujer la señaló con un dedo largo y huesudo. «Fue mi mano», dijo. «La dejé yo, no por llamar la atención, por miedo a que no viniera nadie más a hacerlo». Doña Carmen, que había llegado antes y se había sentado en un rincón con el bastón cruzado entre las piernas, negó con suavidad. «No nos lo dijiste», replicó. «¿Por qué ahora?» La mujer humedeció los labios. Su nombre era Amalia. Lo dijo sin ornamentos, como si fuera un hecho ineludible. Cuando explicó, las palabras se desgranaron como quemaduras. Su hijo, hacía años, había desaparecido en la peña. La montaña se lo había tragado una madrugada en que nadie pudo seguir sus pasos. Desde entonces, Amalia iba a la ladera todas las noches, dejaba una mantita, una ofrenda, una oración, cuidaba la roca con la obsesión de quien cruza un umbral que otros prefieren ignorar. «No creo en brujas ni en hadas», añadió, «creo en promesas». Esa promesa la hicimos con otros, juramos cuidar la ladera porque algo nos lo pidió o porque era lo único que nos quedaba para no morir de culpa.
Lucía dio un paso adelante. Mi abuelo habló de los custodios, dijo. Dijo que cuidaban la peña para que nadie recordara lo que pasó dentro. Que marcaron sus manos para reconocerse. La media luna en la palma de Amalia pareció afirmarlo. La marca nos conoce, murmuró. Se hizo cuando decidimos no hablar. No fue una herida para callarnos, fue una señal para encontrarnos. Uno no puede prometer sin pagar algo. A algunos nos pidieron que dejáramos una parte, la risa en la casa, la voz a la hora de la cena. A otros les pidieron recuerdos. Yo di una canción. El silencio que quedó fue denso. Francisco movió la cabeza, incrédulo y a la vez como quien prueba con la lengua un fruto nuevo. ¿Y la mano en la grabación?, preguntó. Dijiste que era más delgada que la de un adulto. Amalia apretó el paño contra el pecho como si en ese gesto guardara un nombre. Ayer vinieron 2 muchachos, dijo. Uno llevaba un farol pequeño. Dejaron la mantita. No vi sus caras bien, la noche se los tragó. A veces los custodios son viejos, a veces son niños. No hay edad en la pena que guarda una piedra. Padre Mateo inclinó la cabeza, y por un instante su voz fue la de un hombre que ancla lo temible en palabras que no lo desarman. Si hay jóvenes en esto, estamos ante algo que puede crecer, dijo con prudencia. Las promesas heredadas se pagan con lo que se hereda. Miedo, rituales, silencios. No podemos permitir que alguien cargue con eso solo por tradición. Elena, que estaba en la casa desde la mañana y que hasta entonces había observado con la calma de quien aprende, habló por primera vez en voz alta. Hay que saber qué piden los custodios, dijo. Si son cuidadores, quizás solo pidan que se respete su trabajo. Pero si son otra cosa, algo que te exige sufrimiento, entonces debemos decidir si lo toleramos o lo rompemos. Antonio se acercó a la mantita en la mesa. Quiso tocarla y no hacerlo. Le recordaba a la sede de su investigación, a la pantalla con el pixelado que definía más preguntas que certezas. Su cámara había visto una mano, una cicatriz. Su juicio, sin embargo, le decía que mostrar aquello al mundo era abrir una cortina sobre heridas que no eran suyas. Si lo divulgamos ahora, dijo con voz contenida, habrá quienes vengan con linternas, con palas, con curiosidad. Eso puede sacar de las cuevas cualquier cosa que preferiría quedar debajo de la roca. No podemos tratarlos como espectáculo. Doña Carmen lo miró con dureza dulce. No somos dueños de la peña, respondió, pero sí de su memoria. No la vamos a vender por un titular. La conversación se fue tiñendo de nombres que nadie quería pronunciar del todo. Antecedentes de desapariciones, historias de mineros que no volvieron, voces que por una noche se quedaron sin carne. Amalia contó, con la voz gastada, una enseñanza que le habían dado los mayores. Cuando la peña pide algo, hay que oír con el cuerpo entero, porque las palabras pueden engañar. Una vez, dijo, mi madre me llevó al borde y me dijo, «Mamá, si te doy algo, ¿vendrás por mí?» Yo no supe qué era lo que pedía. Solo supe que en esa promesa había temor y ternura. Juramos cuidar, y cuando no supimos más, los custodios nos dieron una señal. Esa señal nos protegía entre nosotros, pero el precio también nos dividió. El rostro de Lucía se cerró. Era la primera vez que el asunto sonaba no como leyenda, sino como una deuda que atravesaba generaciones. Antonio pensó en la mano del video, en la delgadez y la cicatriz, y la posibilidad terrible de que la peña estuviera reclutando o reclamando sangre joven le heló la sangre. «¿Qué quieren de nosotros ahora?», preguntó Antonio. «¿Qué ha cambiado para que dejen la mantita otra vez?». Amalia guardó silencio un largo rato. Miró la ventana donde la tarde empezaba a hacerse de sombra y viento. Cuando habló, su voz era una miga dura de pan. «La peña no es constante», dijo. «A veces calla, a veces exige. Cuando los ríos bajan, cuando una familia se olvida, la peña reclama. Esta vez, la reclamación vino en forma de 2 luces, y yo pensé que si veníamos a ver, tal vez encontráramos al que nos hizo prometer. Fuera, el día se volcaba hacia el crepúsculo. Un perro aulló en la ladera. La mesa quedó cargada de objetos. La mantita, el cuaderno de Lucía, la taza intacta que Antonio había traído consigo. Un plan se fue formando en silencio,
con la terrible claridad de quienes entienden que conocer la verdad exige entrar en la oscuridad que la guarda. «Iremos a la peña esta noche», dijo Antonio al fin. «No llevaremos cámaras, solo iremos a ver qué hay, sin hacer ruido. Si hay niños, los protegeremos. Si hay gente mayor, hablaremos. Si hay peligro, llamaremos a más manos del pueblo». Padre Mateo entrelazó los dedos y murmuró una breve oración, la única que permitía la casa. Palabras de protección, nada grandilocuente, un reclamo humilde para que la montaña no tomara más de lo que ya había tomado. Doña Carmen se puso en pie con fatiga noble. «Entonces que así sea», dijo, «pero no vayamos como cazadores, no nos pongamos medallas, iremos como los que llevan un velador por si algo se apaga». Amalia alisó la mantita como si fuera un altar pequeño. «Les diré dónde hallé la marca», dijo, «pero no prometo que lo entiendan. Los custodios no comparten sus nombres, solo dejan señales». Lucía cerró el cuaderno con un golpe suave. En su rostro se mezclaban el brillo de la curiosidad y el color de quien ha visto demasiadas pérdidas para no temer. Elena se llevó la mano al bolsillo donde guardaba algo que no quiso mostrar aún, una pequeña linterna, nueva, importada de una ciudad cercana. Antonio la miró y sin palabras la devolvió a su lugar. Había decidido. Esta vez no invitarían luz artificial que pudiera mostrar más de lo que estaban preparados para afrontar. Al salir de la casa, la ladera ya era un murmullo oscuro. La peña recortaba su silueta contra el cielo, como la boca de un animal que respira lento. Nadie habló en la calle. Los pasos pesaban. Cada movimiento parecía medir consecuencias. Mientras se dirigían al punto donde la senda se perdía entre zarzas, la noche los recibió con un frío que hacía aullar el aliento. Nadie en San Martín dormiría bien sabiendo que a esa hora un grupo de sus propios vecinos caminaba hacia la peña con manos vacías y la intención de escuchar. En la cima, la roca esperaba. La montaña, que había contenido la respiración durante días, parecía ahora contener algo más. Una respuesta, un guardián o sencillamente una nueva historia que había decidido surgir entre los vivos.